Nos da muchísimo orgullo presentar, por supuesto, el día de hoy este texto, esta novela fantástica donde termina el mar. ¿Por qué? Pues porque la escribe nuestra entrañable colaboradora, queridísima Claudia Marcuchetti, que presenta esta mar, dice, donde termina el mar. Yo digo que es un mar de lágrimas el saldo de este libro, porque te costó ¿cuánto tiempo escribirlo? Como Claudia, siempre. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Queridos. Pues bueno, como siempre, mucho tiempo. La verdad es que empecé la primera frase en 2007, o sea, que estamos hablando más de 10 años. 11 años, para ser exactos. La verdad no tiene ninguna importancia, como dice, lo que pasa antes de que se publique el libro, pues es relativamente poco importante. Lo que importa es lo que pasa después, ¿no? Claro. Oye, y ¿está inspirado en tu historia? Sí, fíjate que tiene que ver con una experiencia que yo viví con mi propio padre. Yo no hablé con él casi 20 años y de pronto recibí una llamada de la nada, ¿verdad? Donde él estaba en el hospital, me pedía que me quería ver, era yo su única hija y era, pues, según él, sus últimos momentos, ¿no? Entonces, pues obviamente tomé el avión, me fui a Italia, él vivía allá, él nunca vino a México a vivir y bueno, de pronto te enfrentas con un hombre que nunca necesitó de nadie, que nunca, tuvo ni siquiera las ganas de tener una relación cercana con su propia hija, su única hija. O sea, tú. Yo, y que se enfrentaba a la vejez de una manera, digamos, de golpe y de frente y sin perdón, ¿no? Porque obviamente ya era una persona de 80 y tantos años, ya no podía vivir solo, ya tenía limitaciones físicas, no estaba a punto de morirse, ahí lo descubrí yo en el viaje, pero bueno, todo esto para decirte que este libro viene de esa llamada. La primera frase que yo puse fue en italiano y fue en Italia cuando yo fui a verlo, porque me llegó mucho esta experiencia donde un hombre independiente, como podemos ser muchos de nosotros, que creemos que no necesitamos de nadie y a la hora que te enfrentas con la vejez, ahí vas y tienes que pedir ayuda, ¿no? Sí. Y de pronto también pues te replanteas cómo ha sido toda tu vida. Creo que al final, si algo puede dejar este libro es eso, ¿no? Es ver la vejez como una oportunidad de vida, como tal vez la última oportunidad de vida para las personas, ¿no? Yo tenía una pregunta muy de índole personal, pero que probablemente se responde en la novela. ¿Por qué lo ayudaste si él no quiso saber nada de ti 20 años? Es interesante y no se responde en la novela. Yo creo simplemente en la novela hay acciones, no hay, digamos, planteamientos, tal vez, digamos, de índole. No está mi persona dentro de la novela, entonces no te podría contestar. Yo creo que es por un deber moral. De entrada sí pensé que me hacía mucho bien a mí, si quieres egoísticamente, terminar en limpio la relación con mi padre. Y yo creo que también respeté su voluntad de hacerlo, ¿no? Porque ahí hay una parte que nos implica a los dos, ¿no? En una relación humana siempre están los dos términos, los dos extremos, y hay un punto medio donde se pueden encontrar. Y eso es lo que pasó conmigo. Y no estoy absolutamente arrepentida. Mi papá vivió 3 años en México y a raíz de esa convivencia última descubrí un personaje de novela que yo no conocía. Tú lo conociste, Mónica. Yo realmente ni me lo imaginaba, ni me lo habían contado así, y tenía unas historias de vida increíbles, algunas de las cuales utilicé en la novela, otras no. Por supuesto, soy escritora, ficcionista, además, novelista, y eso quiere decir que transfiguramos la realidad todo el tiempo. Siempre digo, cuento mentiras, no soy político, pero cuento mentiras. Y bueno, la verdad es que esto es lo que es el producto de la novela. Una parte es una pequeña realidad, una vivencia personal, y de ahí me arranqué con toda una historia de aventuras, porque la novela lo que tiene, él fue, digamos, el personaje, Aurelio Altieri, ahora ya vamos a despegarlo del personaje de mi padre. Aurelio Altieri, el personaje de Donde termina el mar, es un hombre pues que lo ha vivido todo, que se enfrenta a la vejez a los 80 y tantos años, digamos, en ese sentido vamos paralelamente, pero después se va al pasado en una serie de flashbacks como para entender de dónde viene el personaje y por qué actúa así. Y es un poco mi afán también por entender a esta persona que pues fue mi padre, que yo no comprendí por muchos años, ¿no? ¿Fue más retador para ti escribir esta novela que otras que has escrito? Por esto que menciona Mónica, por esto que señalas tú, porque si bien no es tu propia historia, sí tomas, digamos, aspectos de la realidad. No, ¿sabes por qué? Porque todas mis novelas tienen un elemento personal, digamos, intermitente ahí, que responden todas mis novelas a algo que me ha dolido, a algo que he vivido, a algo que, digamos, que está ahí en mi universo personal, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no, es más, al contrario, creo que
me ayuda poderlas identificar en palabras, ¿no? Y también compartir mi experiencia con otros. Creo que al final la literatura es eso, ¿no? La literatura es que alguien más pueda decir, fíjate que yo estoy viviendo lo mismo, o fíjate que me siento identificada con este personaje o con esta situación. También hay una niña, es el personaje alterno, que además funciona muy bien como balance. Es una niña adolescente, es una niña que tiene un problema con la autolesión, digamos, es una niña que tiene toda un universo que es muy actual hoy en día y lamentablemente pues hay muchas de estas jovencitas que están como perdidas en cómo manejar su vida, y entonces hay este balance entre la vejez y la adolescencia, que son los dos extremos de la vida, y casualmente tienen en medio, que también es dos personajes ahí, la pareja que es el hijo de Aurelio y los papás de la niña, que es como una rótula, pero es una rótula un poco disfuncional, ¿no? Entonces también es una novela generacional, además de una novela de aventuras y además de una novela histórica, porque comienza en realidad, bueno, en nuestros días, pero en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde el personaje, digamos, comienza su periplo por el mundo, ¿no? Se escapa de Italia, se va a Nueva York, acaba siendo ballenero en Patagonia, en fin, no les cuento la historia. Oye, tú sueles hacer múltiples presentaciones de tus novelas, yo lo sé, he ido a varias presentaciones de la misma. Además, ayer se llevó a cabo una de las primeras de Donde termina el mar. Cuéntanos cómo te fue, quién lo presentó, ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, increíble, porque en esta iniciativa la platicamos hace una semana más o menos, esto fue el viernes pasado. En la Brigada Cultural para Leer en Libertad es realmente un evento increíble. Miren la cantidad de gente que se junta en la Alameda, van pasando, es un evento abierto. Me encanta esta conexión con el público, además es un público lector. Por supuesto también fueron algunos amigos. Ahí estoy con Marina Taibo, ella es la coordinadora de esta iniciativa de encuentro cultural, es además la hija de Paco Ignacio Taibo II, y Lorena Hernández es, digamos, una gran promotora cultural, es la directora del Festival de Tepic, ambas amigas, entonces estábamos realmente charlando entre amigas, además pues ambas leyeron la novela, les gustó y me invitaron, entonces yo feliz de participar en estos eventos. También vamos a tener un evento, digamos, donde yo voy a estar presente, digamos, es más bien, es mi presentación la que yo hago para los amigos y demás, y es el 24 de septiembre a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos, allá en La Condesa, en el que fue el Cine Bella Época, que es una librería increíble del Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, va a haber, obviamente, las invitaciones, la Feria de Guadalajara, la Feria del Zócalo, la Feria de Minería, en fin, vamos a estar presentes para que, pues, podemos dialogar y conversar con los lectores, con los posibles lectores, también pueden ir los que no son lectores. Sí, claro. Y bueno, pues a descubrir dónde termina el mar. Así es. Qué maravilla. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Gracias, Claudia.